¿Qué tal? Es un gusto saludarles. Me da muchísimo gusto que nos permita entrar a sus hogares en este subprograma Minuto 44, la verdadera cara del deporte, agradeciendo el favor de su preferencia y como ya lo pudo visualizar usted en nuestro teaser, hoy con un programa muy interesante que ha ocasionado muchas polémicas en los últimos años, mucha afición, muchos seguidores, pero a veces no entendemos todavía. Hay quienes le dicen que es deporte, otros se niegan en aceptar que sea un deporte. Lo cierto es que aglomera, acumula o hace realidad la participación de cientos, de miles de jóvenes y jovencitas también que practican esto que es los llamados eSport. Así es que, ¿de qué vamos a estar hablando? Si usted no lo conoce, quédese porque la verdad le va a interesar. Bien, para ello hemos invitado a David Flores, quien es gerente de Acabe eSport. Bienvenido, David, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, muy bien. Bien, ¿contento? Contento. ¿Entusiasmado? Les ha favorecido esta época a ustedes, ¿verdad? No, claro, es un boom, la verdad, todo el mundo al estar en casa ya conoce los videojuegos y por lo tanto los eSports. Los eSports. Muy bien, déjame presentar a Ramón Flores, él es jugador profesional de eSport. Bienvenido, Ramón, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, aquí encantado de estar en este programa y de mostrarle un poco más a la gente de qué trata esto de los eSports. Oye, Ramón, felicidades porque sé que has estado con mucha actividad. Estuviste recientemente participando en un torneo en busca de conseguir un lugar en selección nacional, que bueno, de alguna manera no sé, pero dentro de las buenas o malas noticias, la mala es que no pudiste clasificar, pero la buena es de que va a haber otro, ¿no? Sí, fue un tema que estuvo un rato en redes sociales. Este torneo que organizó la selección para conocer al nuevo representante de México en el Mundial el próximo año, comenzó en marzo, pero por el tema de la pandemia pues se detuvo un poco. A los finalistas nos dejaron como sin saber qué iba a pasar hasta hace unas cuantas semanas. Nos contactan de nuevo para decirnos que se reanudaba el torneo. Pues avanzamos rondas, nos quedamos entre los 8 mejores y unos días antes de la semifinal a la final, pues anuncian que al final de cuentas este torneo no iba a ser para conocer al nuevo seleccionado nacional y que pues de alguna manera iban como otra vez darle oportunidad a todo el año para buscar de nuevo al seleccionado. Bueno, que tú encantado, sí, digo que no es mal resultado, quedar dentro de los 8 mejores no es mal resultado, pero mejor no otra posibilidad, sí, ¿no? Sí, el tener otra posibilidad pues es muy valiosa e importante para mí. Ahorita entraremos más a profundidad en esto de cuestión del torneo de selecciones, pero David, dime qué significa Acabe, ¿qué se quiere decir Acabe? Acabe viene precisamente de la palabra agave. Ajá. Es que también nuestro logo, una planta de agave, como podrán notar, pues el equipo, la organización es de Jalisco, es de Guadalajara, y quisimos tener algo como que nos identifique como tapatíos y pues así nos identifiquen en todo el mundo, porque pues el tequila es famoso en todo el mundo. El famoso es todo el mundo y los resultados de los jaliscienses también se están dando, ¿no? De alguna manera. ¿Cómo es que nace, Ramón, esto de Acabe? ¿Quién tuvo la idea? Debemos de entender que es un equipo, es una organización, un club.
No sé. Sí, al final del día es una organización, es una fusión entre como dos grupos que tenían como esa misma intención de como unir fuerzas para crear algo más grande que ya lo tenían por separado. Tardamos unas semanas en dar el tino con el nombre, pero siento que al final del día Acabe queda como muy bien en esta búsqueda de representatividad de jaliscienses, de tapatíos, y de alguna manera llevar esa representatividad al resto del mundo a partir de nuestra rama que son los esports. Claro, ¿y yo puedo formar parte de este club, este equipo? ¿Qué se necesita? ¿Es a base de selección? ¿Me vas a poner una prueba o cómo? Bueno, actualmente hay dos formas de pertenecer a la organización, ya sea como staff, que es ya un grupo que estamos trabajando full time en el equipo. Tenemos a los jugadores profesionales, que aquí tienen a uno, Ramón, al igual que tenemos otro equipo en un juego que se llama Valorant. Y también tenemos creadores de contenido, que son personas que transmiten videojuegos, hacen streaming para entretener a la gente, generar fans y así que conozcan más al equipo. A ver, David, de un juego sale toda esta productividad, toda esta empresa. No, son diferentes juegos. Ajá. Tenemos equipos en diferentes juegos. Es el competir, pero no solo competir, sino generar contenido. Sí, yo me refiero a que jugando, tú tienes una consola, esto, lo otro, jugando, te encuentras con alguien más, empiezas a tener esa idea, debo entenderlo así, se hace un grupo, el otro grupo, se conocen, son amigos, juegan, interjuegan. Oigan, ¿por qué no vamos haciendo algo ya en serio? ¿Sí? Y hoy es que es sorprendente esto, ¿no? O sea, tú me hablas de que tienes jugadores profesionales, ya estás representando jugadores profesionales, ya los estás promoviendo. O sea, esto, jugando, se convirtió en una industria. Sí, es como tomar la oportunidad porque siento que esto de los esports ha pegado más en Estados Unidos, en Europa, por ejemplo, y no se le ha dado tanta difusión en México hasta, siento, el año pasado o este año, que la gente de alguna manera se queda en casa, desafortunadamente por la pandemia, y de alguna manera tienen mayor conocimiento, más intriga de qué es esto, cómo funciona, puedo participar, etcétera. No, y que como bien lo dices tú, ¿no? O sea, de alguna manera, para bien o para mal, esta situación de la pandemia, pues hay quienes dijeron, bueno, pues prende la consola, ya ponte, ya no te aguanto, ponte a jugar y ahí está, y como no puedes salir, no puedes ser, ha salido este boom y que de alguna manera, pues empezaremos ahora sí con el tema de los eSports, que es, bueno, ya decíamos al principio, para muchos no es deporte, para otros sí lo es. No vamos a entrar a debatir, no lo vamos a debatir porque nos llevaría muchísimo tiempo, pero sí vamos a tratar de entender o esclarecer y respetar a los que crean que es deporte, se les respeta, y a los que no crean también. Y de ahí seguiremos conociendo un poquito más de esta gran industria. Pero antes vamos a hacer una pausa, es rápido, no se vaya. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Mil gracias por continuar con nosotros. Minuto 44, la verdadera cara del deporte, y nuestros invitados, Ramón Flores, jugador profesional de eSport, también a David Flores, gerente de Acabe, no la vaya a regar y decir otro, no, Acabe eSport. Bien, la pregunta obligada, Ramón, David, ¿quién empieza? Para ti, Ramón y David, ¿es deporte o no es deporte? Pues para nosotros sí creemos que es un deporte. Lleva preparación, lleva entrenamiento, requiere gran habilidad, gran reacción, y pues no es lo convencional que todo el mundo ve, pero yo creo que si eres una persona que no cree que es un deporte, igual
merece respeto las personas que están poniendo su tiempo para competir entre los mejores. Entre los mejores. Ramón, digo, es obvio, ¿no? Pues, jugador profesional de eSport y preguntarle, me voy a ver muy ridículo, pero es necesario que te lo pregunte. Sí, porque creo que es más como darle contexto a la gente de qué implica meterse en estos asuntos. Pienso que el tema más importante en los eSports, en la competición, es la fortaleza mental, preparación mental, porque no es lo mismo jugar por recreación que estar dentro de una competición y tener objetivos, etcétera. Y obviamente esta fortaleza mental y habilidad pues te la da la práctica, el estar metido, el estar comprometido, como cualquier otro deportista, no meterle un ratito, sino de verdad como cualquier otro deportista, dar el 100 de ti para tratar de ir mejorando. Y obviamente a partir de la práctica y de tener la experiencia, pues de alguna manera esa fortaleza mental y esa destreza y habilidad pues van subiendo. Claro. Bueno, ahí escucharon ya a los expertos, a los que están. Ahora pregúntenme ustedes a mí si eso, ¿no? Yo considero que no es un deporte, pero igual debo de dar mis argumentos. ¿En qué sentido? En lo que tradicionalmente conocemos como deporte, la actividad física que te lleva a no solamente a lo mental, sino lo físico, salud, el esfuerzo, dedicación, disciplina, lo que requiere convencionalmente la exigencia de cualquier otro deporte. Habrá quien me diga, bueno, y el deporte ciencia, que es el ajedrez, bueno, no digo... también es discutible, ¿no? Porque es mental, se comprueba que bajan mucho de peso, que hay que estar cuidándose. No dudo que ustedes no bajen de peso con la preparación. Por eso decía yo, no vamos a entrar a discutirlo, no. A mí me llama la atención y me gusta lo que escuché de ti, Ramón, y también de ti, David, en este sentido, de que es el concepto que estamos viendo, y esto creo que has dado la clave, ¿no? O sea, el chip con el que vemos. Si tú me vas a decir, porque vamos a entrar, uno de los juegos es el fútbol o el FIFA, que todo el mundo conoce y hace. Pero también tenemos el fútbol que es profesional o amateur. Bueno, no es lo mismo mover los monitos con los dedos que moverte con los pies y eso. A eso me refiero. Por eso creo que coincidimos en ese sentido de que sí, que tienen que tener muchísima habilidad, sí, reflejos increíbles. Y de esto empezaremos a ir hablando poco a poco. Pero antes me gustaría saber, ¿a los cuántos años, David, empezaste con esto? A involucrarte. ¿Cómo fue tu contacto? Quizás, a lo mejor como muchos casos, ¿no? Tu papá te regala una consola, tú se la pides, estás peleando, no sé, así fue, digo, eso es lo tradicional. ¿Quién empieza? Pues mis papás eran, vamos a decir, gamers en la universidad, que fue cuando se conocieron. Jugaban al Nintendo, jugaban Mario Brothers 3. Y cuando yo estaba niño, desde que tengo memoria, he tenido consola, ya sea... O sea, antes de biberón te dieron consola. Pues desde que tengo memoria, tenía Nintendo 64, o tenía el PlayStation el primero, y pues se me hizo fan, me hice fan de los videojuegos. Ajá. ¿Cuántos años llevas ya? Jugando. ¿Sí? Pues unos 18 años, yo creo. 18 años. ¿Y profesional? Profesional, pues competir como a partir de los 15. De los 15. En tu caso, Ramón, igual, ¿me empezaste? Sí, pues es una historia similar. También igual, pues vamos de la mano, mi hermano y yo, básicamente, en términos de cómo hemos ido creciendo con los videojuegos. Y yo empecé a competir, me parece que a los 13, 14 años, sobre todo en estos torneos que armaban alguna tienda departamental o alguna tienda por el estilo que armaba con algún torneo presencial que ibas a jugar ahí contra las otras personas. Esas fueron mis primeras experiencias, y ya después
pues te metes un poco más en el terreno online, que es todo un mundo distinto, a competir como más así de... O sea, como anteriormente más informal. ibas a competir presencialmente, Sí. o sea, llevabas o ahí había las consolas y Sí, te ponían. ahí estaban las consolas, la tienda te hacía la convocatoria de gana esto, no sé qué, juega este juego, y pues ya los chavos iban y se Y ya después presentaban. un montón. la compañía dice, déjeme a su hijo para hacer promoción o qué, ¿no? No. No, pero de alguna manera ese fue como el inicio de, sobre todo de mi juego, así comenzó, de alguna manera, aquí en México, porque en otros lugares ya iban más avanzados. Y de alguna manera el online lo que nos dio fue como este roce internacional contra los demás. Sí. Ok, hay una ventaja entonces en poder contar con papás, ¿cómo les dijiste? ¿Gamer? Básicamente, sí. O sea, los señores padres de familia que nos estén viendo, no rehuyan, no corran, no cierren las puertas, porque a lo mejor hay un gran talento ahí dentro de su casa, ¿sí? Aunque a veces los padres de familia no están de acuerdo, en fin, hay algunos, pero es respetable. Muy bien, así es como empieza. Pero entonces, ¿por qué gerente y por qué jugador? Pues yo en estos momentos no me pareció ya con la experiencia, aunque sea poca, la experiencia de estar adentro de torneos, estar en equipos, se me facilitó más bien organizar, conseguir jugadores. Yo sé cómo se sienten los jugadores, yo sé lo que necesitan y así pues llevar de la mano, pues cuando tú estás de jugador, que la persona que pues que está en tu equipo arriba de ti, que sepa qué es ser un jugador y sepa lo que necesitas, el apoyo que necesitas es importante. Y que este tipo de organización también la vemos frecuentemente en todos los deportes, ¿no? El entrenador, el asistente, en fin, el que vaya a hacer las asociaciones, el que hace el papeleo, todo ese tipo de cosas, que también da mayor seriedad, mayor profesionalismo, mayor confianza. Y en tu caso, mi querido Ramón. Yo continúo en el camino del competidor porque estando más chico, no sé si otras personas como que sienten de alguna manera, no es como una vocación, pero tienes como esa sensación de competir y decir, ¿sabes qué? Tal vez puedo hacer ruido de alguna manera. Entonces, por eso sigo aquí, porque he tenido como la experiencia de... Pues sobre todo los fracasos te hacen crecer mucho y te dan mucho aprendizaje, y al ir avanzando la edad, esa experiencia te moldea de alguna manera en la que llegan momentos críticos de la competición en el que esa experiencia te puede sacar adelante. Claro, habrá quien diga, no, es que pues hay que ser tercos para poder realmente sobresalir. No, pero bueno, este tipo de cosas y esto te ha llevado incluso a ser ya y tener algunos títulos de renombre internacional, ¿tengo entendido? ¿O nacional? No, nacional. Nacional. Sí, nacional. Bueno, de los cuales, iremos entrando para que nos platiquen. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Gracias por continuar con nosotros. Minuto 44, la verdadera cara del deporte, y nuestros invitados Ramón y David Flores. Bueno, pues dentro de lo que es el tema es los eSport o los videojuegos, como muchos todavía lo conocen, pero ya se está realizando de alguna manera o profesionalizando, conociéndose como los eSport. Así es que bueno, me quedó una pregunta, David, en el tintero. ¿Cuántos son los que actualmente conforman ACABE? ¿Cuántos entre administrativos, jugadores, no sé? Un número, Sí, aproximado. Un aproximado, ¿cuántos son? Unos 25, yo creo, entre 25. jugadores y staff. Y staff. ¿Jugadores profesionales los tienes en mente? ¿Cuántos son? Pues en FIFA tenemos a 2 compitiendo actualmente
En Valorant tenemos 6 más coach, analista, y en el staff pues, tenemos diseñador, gente legal, gente de redes y pues los dueños. Y los dueños. Muy bien. Bueno, pues entremos y retomando un poquito esto. ¿Cómo se prepara un jugador, David y Ramón? ¿Cómo es que se empieza? ¿Cómo es el camino que debe de pensar? Porque todo empieza jugando. Sí. Todo empieza divirtiéndote, lo recreativo. Le gané a la máquina, sí, pero de repente, le gané a mi amigo. Sí, y después aparecen, como dices la línea, los online y, caray, le gané al de México, al de la Ciudad de México, le gané al que está en Japón, caray, un poquito más. Pero ¿cómo se debe de empezar a ser jugador profesional? Yo pienso que a partir de, la práctica, de alguna manera como el estar estudiando qué tendencias funcionan, qué es lo que no funciona dentro del juego y tratar de irlo como practicando de alguna manera, incluyéndolo a tu juego. Y 2, es este roce contra mejores jugadores que tú. Pienso que no hay mejor manera de crecer que a partir de estar compitiendo y de alguna manera estar viendo los errores que tú puedes tener para irlos corrigiendo. Y pues a partir de tener paciencia, de no desgastarte tanto, porque si empiezas a ver que empiezas a perder mucho y que sientes que quizás no la armas de alguna manera, como el ser paciente y el tomar toda esta retroalimentación a partir de la competencia, yo lo llamo también de alguna manera como el ver a los otros jugadores y como robarles cierto tipo de cosas que hacen ellos también para implementarlas dentro de tu juego, que tú ves que estrategia o algún tipo de jugada te la pueden hacer y dices, ¿sabes qué? Me costó mucho trabajo, ¿cómo puedo implementarla yo para yo tenerla dentro de mi baraja de jugadas? Y esta combinación de práctica y el estar teniendo competición contra gente como tú o mejor que tú es lo que eleva tu juego. Claro, que esto hay que señalar, esto que tú mencionas, el poder estar atento, tener una visión de cómo lo hizo, una lógica, un sentido, una concentración, decir, ya agarré el tip y me lo traigo. ¿Por qué? Porque a veces son secretos, como dicen, de profesión o de futbolistas, ¿no? Que no los vas a soltar en ese sentido, ¿no? Sí, es de alguna manera, si no compite contra ti, el también estar viendo a otras personas competir, eso te sirve también. Claro. Porque quizás en un principio pues, no te van a salir a la primera, pero si tú estás viendo cómo lo hace más o menos y tratas de irlo practicando, tarde o temprano te vas a acercar a poder hacerlo. Claro. Bueno, para lograr todo esto, pues se requiere de tiempos, horas y horas frente al aparato, y mi querido David, con todo respeto, pero hay quienes dicen que es una pérdida de tiempo, que la verdad es que cómo es posible que se pasen todo el día. Y creo que hay que cambiar, por lo menos, o ayúdanos a entender por qué no es una pérdida de tiempo. Pues básicamente jugar videojuegos es un hobby. Es como sentarte a escuchar música, es como sentarte a ver series y a ver películas. Pero el competir en videojuegos es un mundo completamente diferente. Pero no por jugar mucho o no por simplemente tener, no sé, a tu niño jugando, se va a convertir en un jugador profesional. Claro que no, es un grupo muy selecto de esas personas que tienen ese talento, y esas personas también sacrificaron muchas de las cosas que hacían, sacrificaron mucho tiempo para practicar y estar ahí. Pero, pues, en mi caso, o en el caso de mi hermano, nunca dejamos las responsabilidades como escuela, y ambos de nuestros papás son deportistas y siempre también de ahí sale las ganas de competir, porque desde niños competimos en fútbol, en básquetbol, entonces también eso te dan ganas de, estoy jugando videojuegos, también quiero competir aquí, y de ahí pues salió la competición. Pero no es una pérdida de tiempo, siempre y cuando pues atender las cosas. Sí. Y esto es muy importante lo que señalas, o sea, saber
administrar el tiempo. Ok, ya le dediqué, no sé, media hora al ejercicio, corrí, me subí, fui a la caminadora, fui al parque, lo que sea, y luego ya, de todo lo que es la administración de mi tiempo, bueno, pues la mayor parte que se vaya a los juegos. Vámonos. Digo, creo que debe de ser así, ¿no? Por lo que yo entiendo. Sí, de alguna manera como tratando de replicar a los deportistas profesionales, igual como decía mi hermano, de alguna manera hay sacrificios, no de actividades esenciales dentro de cada persona, sino como, no sé, pues igual, como fiestas, no vas a las fiestas, todo ese los tipo de deportistas situaciones. no van a las fiestas. Sí, no, hay momentos en los que tienes que sacrificar toda esta situación social, sobre todo si estás como dentro de un espacio de concentración rumbo a X o Y torneo. Claro. Y como en general siento que igual no se deben como dejar de lado el resto de actividades, no sé, trabajo, escuela, la familia, la pareja, no sé. Pero sí siempre tener en claro que se necesita un espacio definido como si fuera otra actividad en el día para estar en esa situación. Oye, Ramón, ¿y qué ganan? ¿Qué ganas como jugador profesional? Siempre depende. A veces... ¿Ganas dinero? A veces es dinero, a veces los premios son físicos, a veces los premios son viajes. Esas son como las tres variantes. Y siento que mientras el torneo es más pequeño, los premios se hacen físicos, y mientras las competiciones son más grandes, es donde entra ya el premio en efectivo, por ejemplo. Muy bien. Bueno, a fin de cuentas creo que esto es... ¿se pueden saber algunos trucos que hayas aprendido? Ramón, digo, no quiero el repertorio porque tampoco no lo vamos a exhibir, cómo le mueves, pero, o sea, la técnica, cómo mover el joystick, se llama el joystick, si dije bien, o sea, sí. Cómo le mueves, digo, yo lo he tenido y de repente, a veces yo me desespero, no, ¿verdad? Es desesperante. Sí, por ejemplo, dentro de mi rama, que es el FIFA, que es el fútbol, pues un control de cualquiera de las dos consolas más populares ahorita, tienes dos joysticks que se llama, que es con lo que tú mueves, y de alguna manera el resto de los botones tienes que tú combinarlos. Obviamente en un inicio la gente que va como empezando en este asunto, pues únicamente conoce los botones básicos, que es moverte, pasarla, tirar, cortar un avance, no sé, todo este tipo de correr. Pero ya mientras tú vas avanzando, vas aprendiendo que hay otros comandos, que hay otras combinaciones de botones, que de alguna manera la práctica de estar como todo el tiempo, tener presente qué tipo de botón se necesita para cada situación, es lo que te va llevando a ser mejor de alguna manera, y la combinación de todo eso es lo que separa a la gente que, por ejemplo, puede ser buena para un videojuego de la gente que se dedica a esto. Se dedica. Ahora, digo, en tu experiencia, al mismo tiempo, ¿cuántos dedos de tu mano has utilizado, por ejemplo, para una sola jugada? ¿Hay un máximo, un mínimo? ¿Lo tienes presente? Para una sola jugada. Para una sola jugada. Por ejemplo, tú hablas de una combinación de botones. Vamos a decir, voy a hacer un pase hacia la delantera y, bueno, quiero que lo lleve con chanfle, que estoy a lo mejor alucinando un poco, pero debo entender que debes de hacer varias combinaciones. No sé, vamos a decir, 2 y 1, 2 dedos de mi mano izquierda y 1 de la derecha. Sí. Sí, pero consciente, ¿te has dado cuenta cuántos has usado, cuántos dedos? En general uso 6 dedos, por ejemplo, que son los 2 pulgares para mover el joystick, los 2 dedos, estos el índice dos dedos, y el medio. Estos 2 son los que se utilizan más para los comandos que están arriba, y
el pulgar derecho es el que se utiliza para el segundo joystick y para para utilizar las otras 4 combinaciones. Muy bien. Vamos a seguir con este mismo tema porque hay muchos tips, hay todavía mucho que platicar tanto con Ramón como con David, pero denos oportunidad, volvemos, es una pausa breve, minuto 44, la verdadera cara del deporte. Gracias por continuar con nosotros, minuto 44 y nuestros invitados. David, bueno, hablábamos precisamente con Ramón esa técnica. Aquí es donde se entiende la repetición, la constancia, las horas. O sea, mecanizar y hacer un movimiento de, no sé, vamos a suponer, 3 y un dedo, no es fácil. O sea, al principio si uno lo quiere hacer, se le traban. Pero los vemos jugar y ¡pum! Lo hacen así. Esto lógicamente de alguna manera hay también ejercicios para los dedos, practican los ejercicios de dedos o se les va dando. La habilidad de usar los botones rápido, de jugar rápido, se adquiere a través de repetición y repetición hasta que lo haces rápido. Lo que me dice los ejercicios de manos sí se usan para evitar, para ayudar a hacer la sangre fluir en las manos, ya sea con mancuernas que aprietas, con bolas de estrés y en el caso de mouse y teclado, algunos juegos que se juegan con mouse y teclado, sí, se usan guantes, bandas elásticas. Okay. Para evitar el estrés del mouse, precisamente porque el mouse no es tan bueno para la mano. En cambio, el control sí está diseñado para jugar muchas horas. Y esto que señalas es muy cierto. Digo, yo lo he experimentado. He jugado con mis hijos, debo de reconocerlo, me divierto. No tanto como ellos para ser profesional, pero sí termino uno con los dedos engarrotados. O sea, duele, ya sea con el ratón o ya sea con el joystick. Yo veo a mis hijos aguantan, bueno, pero pues yo digo, pues ¿qué hago? Y tengo que tronarme los dedos y estar haciendo ese tipo de movilidad, porque sí, porque además está acompañado con la adrenalina, o sea, eso es otra de las cosas muy importantes. ¿Cómo controlar eso? Porque eso te afecta para ganar o para perder. Sí, de alguna manera, pues como todo deportista, si no te salen las cosas, o si te salen las cosas, pues viene una descarga de adrenalina, si sea de euforia o de frustración. Y toda esa euforia, en este caso, se va a las manos. Y es muy importante tenerlo en cuenta porque si tú no tienes como ese control de las manos, de no llevar todo a las manos, si estás estresado con las manos, quizás tú haces una combinación, una jugada que quizás te funciona, pero por el estrés quizás te vas poquito de lado, no entra la pelota, equivocas el pase, etcétera. No sé si estás jugando un juego de disparos, quizás fallas el disparo, etcétera. Entonces es como muy importante, sí hay frustración, sí puede haber euforia, pero tratar de no llevarla a las manos porque es la herramienta con la que... Yo les voy a confesar uno de mis secretos que me sucede cuando juego. A mí me gusta jugar el de autos, el de pistas, ¿no? Pero yo agarro el joystick y se ríen de mí en mi casa porque yo agarro y le hago así, o sea, y no da vuelta. Entonces, digo, son cosas que verdaderamente hay que experimentarlo para poder entenderlo, ¿no? Y cuando de repente vemos a nuestros hijos, oye, pero ¿cómo yo le tengo que dar vuelta? Y estamos esa inercia y terminas con los hombros destrozados, ¿no? ¿Qué tipo de juegos son los que de alguna manera más exitosos? Vemos FIFA, que estábamos viendo, que es el que creo que número uno, no, si estoy equivocado, dime David, pero el que más ha tenido, el que más está reuniendo, en fin, el que ha crecido más. Pero me llamaba la atención que diste otros nombres de otros juegos. ¿Cómo se escogen? ¿Quién los escoge? ¿Es conforme al que va al mercado o cómo es? Pues el juego, para que un juego se convierta en un eSport exitoso, tiene que tener varias cosas. Popularidad, obviamente, que muchas personas jueguen ese juego, apoyo del developer, la persona que creó el juego, que
le interese que usen su juego para competir, que acepte eso o incluso que apoye eso. Y pues la dificultad, la complejidad del juego y que sea entretenido para el aficionado de ver. Claro. ¿Cómo te ha ido en esto del FIFA, mi querido Ramón? Creo que es tu especialidad, en eso estás dando. ¿Y cómo te ha ido? Platícanos, porque creo que ya has tenido grandes reconocimientos a nivel nacional. Sí, el FIFA es un tema especial dentro de los eSports, porque ha sido un juego muy criticado por el hecho de que en los juegos se ha implementado esta modalidad de la microtransacción, que es, aparte de tú comprar el juego, de alguna manera inviertes un poquito más de dinero para tener como mejores herramientas o mejor equipo. Y ahí es donde ha estado el problema de FIFA, porque en otros videojuegos que están dentro de los eSports como League of Legends, Dota, no sé, Call of Duty, no es necesario invertir más dentro del juego. Todos empiezan de alguna manera en el mismo terreno. Okay. Y el FIFA, de unos años para acá, este tema de las microtransacciones se volvió más popular y más polémico porque el que invierte más dinero en este juego, por ejemplo, tiene mayor posibilidad de ganar, porque en el FIFA, en la modalidad en la que yo juego, dentro de la gama de jugadores profesionales que existen, que tú puedes elegir para armar tu equipo, se incluyen leyendas. Entonces, digamos que las leyendas, pensemos cualquier leyenda que se te pueda ocurrir, Ronaldo, Ronaldinho, Pelé, Maradona, pues tienen como más cierta ventaja sobre otros jugadores de la vida real que tú también puedes elegir. Entonces, a mi gusto, debes de tener el soporte de una organización, de mi parte Acabe. Hay otros compañeros de la rama que están jugando para equipos reales como Chivas, por ejemplo, o algún equipo de Estados Unidos, que tienen ellos el soporte financiero, de alguna manera, para poder competir. Eso es como lo malo que hemos visto de FIFA, que puede tener otras cosas técnicas, gráficas, como cualquier videojuego, pero ese es el problema. Y hablando de lo que yo he hecho más o menos, quitándolo de la selección, que pues hubo mala organización, la verdad, de alguna manera, porque nos dejaron plantados de alguna forma y no explicaron bien qué es lo que iba a suceder. El último torneo que gané fue un torneo que organizó el Club América el año pasado, con una modalidad online al principio y después una modalidad presencial para los finalistas. Yo avancé en la modalidad online y la fase presencial fue en Ciudad de México. Yo gané ese torneo. El premio fue estar en Estados Unidos con el equipo, con América, para la Supercopa. ¿Es la Supercopa MX? De los campeones, ¿no? Sí, el campeón de campeones que ganaron contra Tigres. Entonces yo estuve una semana con el equipo, acompañándolos a la concentración, en el hotel, los entrenamientos, al partido. Ese fue como el premio. Y pues fue una experiencia muy bonita, de alguna manera, porque no es lo mismo, por ejemplo, estar jugando online que ya una final presencial en donde ya mucha gente te está viendo y cambia la dinámica y es donde entra toda la fortaleza mental para... Claro, entonces, tú haces tu eliminatoria, igual por línea, pero la etapa presencial, platícanos rápidamente, ¿hay público? ¿Hay gente? Sí. Entonces están los gritos, por favor, esto, y ahí es donde... Están los gritos, están los comentaristas como que lleva la organización. Estás en el escenario, todo el mundo te está viendo, todo el mundo pues está al tanto de lo que estás haciendo, están literal los reflectores sobre ti. Entonces, pues requiere temple de alguna manera, requiere concentración para que no te sobrelleve el entorno. Claro, el entorno, la adrenalina, los nervios, en fin, que te vayan a traicionar. Vamos a hacer una pausa, minuto 44, la verdadera cara del deporte.
¿Qué tal, seguidores de Minuto 44? Lo que entendemos por deporte ha ido cambiando en el transcurso del tiempo. Lo hemos percibido como un fenómeno colosal desde principios del siglo XX. Después de los primeros Juegos Olímpicos modernos de 1896, cuando se refería a Pierre de Coubertin al culto voluntario habitual del esfuerzo muscular intensivo, apoyado en el esfuerzo de progreso y que puede llegar hasta el riesgo, como una perspectiva centrada en el deportista sin visualizar el efecto social. Sin embargo, el deporte continuó su vertiginoso desarrollo de la mano de la evolución de las sociedades, lo que ha llevado a ser un vehículo natural para el tiempo libre y el ocio de las personas, promoviendo una mejor calidad de vida y derivando innumerables esfuerzos por captar su esencia. Mire usted, la UNESCO lo visualizó como una actividad humana significativa que manifiesta y se concreta en la práctica de los ejercicios físicos bajo forma competitiva. Como vemos, aquí subyace la idea central de que el deporte por significativo y bajo ciertas circunstancias llega a movilizar a millones de personas en torno al ejercicio físico y bajo otras circunstancias a miles de millones como meros espectadores de sus propios espectáculos, que a su vez se aprecia una gran repercusión en la sociedad moderna al grado de influenciarla e implantar la tendencia deportiva en un segmento muy amplio de la población mundial. No se veía entonces otro fenómeno de mayor esplendor. El deporte de nuestros días, aún siendo un auténtico monopolio en manos de sus organismos internacionales, logró implantar en el siglo XX la idea del siglo del deporte, la idea de la era del deporte, manteniendo su supremacía en los albores de este siglo XXI y que ahora, por el momento, eso creemos, aflora una situación sanitaria que ha truncado la abrumadora presencia del deporte para dar paso al necesario privilegio de la salud pública. Dadas las nuevas condiciones de quédate en casa, no a las aglomeraciones públicas y la mínima interacción física, cuánta razón tenía la Unión Europea al aproximar al deporte a la idea general de la actividad física, organizada o de otro tipo, en donde las expresiones físicas, psíquicas y sociales son viables, pudiendo obtener resultados deportivos de todo nivel competitivo. Esta es la acepción pertinente para un deporte de cara al espectro vital de la sanidad pública. Si usted se fija, el deporte nació de un giro de 180 grados en el estatus del siglo XIX y ahora, en pleno siglo XXI, hay que dar otro giro para encarar al colosal oponente en la atención pública, cifrado en el COVID-19, que por el momento es el fenómeno con mayor atención mundial. Les preguntamos a los seguidores de Minuto 44, ¿qué secuelas tendrá el deporte moderno por la pandemia actual? Nos despedimos agradeciendo el valor de su amable atención al tiempo de pedirles que atiendan y en lo posible incrementen sus cuidados sanitarios. Muchas gracias. Gracias por continuar con nosotros, Minuto 44, y nuestros invitados Ramón y David de Flores. Poco tiempo nos queda, muchachos. ¿Es caro? Es caro competir. Practicar, competir. Definitivamente tener el mejor equipo de cómputo, de pantallas, de consolas, sí es un gasto, claramente, pero no es un gasto tan grande como algunos otros deportes. Deportes, sí. Muy bien. Bueno, a fin de cuentas, ¿cuáles son tus aspiraciones, Ramón? ¿Hacia dónde quieres llegar? ¿Cuál es tu ilusión? Digo, porque los deportistas, Juegos Olímpicos, sí. Un jugador profesional, eSport, ¿cuál es el sueño?
Pues de alguna manera el sueño debe ser ser campeón mundial. Es un camino muy largo en el que hay que estar trabajando constantemente. De alguna manera como no rendirse y tratar de retroalimentarte a partir de cosas buenas y cosas malas. Y pues tener esta dedicación de tiempo y de mentalmente de espacio de mejora. ¿Se vive de esto, de los eSports? Sí, yo digo que sí se puede. Sí se puede vivir. ¿Lo vives tú ahorita o todavía no? Mitad y mitad. Mitad y mitad, ¿sí? Las organizaciones, mi querido David, es importante. ¿De qué vive Acabe? Acabe recibe ingresos, como muchos equipos de deporte tradicional, ya sea es a través de patrocinios, a través de patrocinio que puedes tener en el jersey, a través de prize pools, de cuando ganas un torneo, es un porcentaje se va para la organización, y venta de merch, o sea, venta de camisas, de hoodies, de gorras, de artículos del equipo para los fans. Muy bien, y digo, de alguna manera esto es como ha venido creciendo, ¿no? Y sí. Para ello, pues muchachos profesionales a ganar, porque si no, no va a haber patrocinio, ¿verdad? Ahí viene la mancuerna, ¿no? ¿Sí? Algo que se nos mucho se nos queda en el tintero, muchachos. David, ¿qué le puedes decir al público, a los jóvenes que nos estén viendo, pero también, sobre todo, a los padres de familia? Pues que no prohíban, traten de no prohibir algo que a sus hijos les puede gustar, pero siempre y cuando mantener un control, que no se les escape la escuela, el trabajo, como ya habíamos mencionado, pero con el tiempo libre que tiene un niño es más que suficiente para convertirse en un jugador profesional. Muy bien, Ramón, ¿en qué nivel estamos para llegar a campeones del mundo? En tu caso, ¿estás a la mitad? ¿Dónde te ubicas? Quizás podremos ir un poco a la mitad del camino. Pues falta tener la oportunidad y que la pandemia de alguna manera nos permita terminar el circuito del año del torneo, porque el año pasado no pudimos terminarlo, claro. se cortó de tajo, y esperemos que este año sí nos dejen como todo el año completo competir y a ver si nos acercamos. Claro, consejo rápido a los jugadores. Consejo rápido a los jugadores, es fortaleza mental, un montón de fortaleza mental. Si no te salen las cosas, aguantar el camino y tratar de aprender y de ir sacando adelante, porque las cosas pueden salir a partir de aprendizaje. Muy bien, campeón. Gracias por estar aquí en tu casa. Mi querido David, gracias, mucho éxito. Gracias por compartir todo esto. A usted espero que de alguna manera pues le haya quedado un poquito más claro de qué es esto de los eSports. Usted decidirá si es o no es deporte. Lo que sí, no deje de apoyar a sus hijos en el deporte o en los eSports. Gracias por su atención. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Hasta la próxima.